Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Isaac, su sacrificio y la esposa de Isaac. Y de aquí vamos a sacar dos aspectos bien hermosos, bien bonitos. Espero que se los lleve en su corazón. Usted va a salir el día de hoy lleno de este lugar, le aseguro. Son unos pasajes increíbles. Vamos a empezar. Capítulo 21 del libro de Génesis, versículo del 1 al 4. Es la promesa del nacimiento de Isaac. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Dios no llega tarde, Dios no llega antes. Él siempre llega en el momento justo. Y así como la palabra de Dios había sido dicha a Sara, ¿se acuerda ahí en el encinar de Mamre? Cuando llegaron estos 3 hombres y le dijeron, el próximo año estarás teniendo un bebé y llamarás su nombre Isaac. Versículo del 5 al 7 de Génesis capítulo 21. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Era de 100 años cuando nació su hijo. Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. ¿Y usted cree que fue el único hijo que tuvo Abraham? No, todavía tuvo unos cuantos hijos más. De tal suerte que después de los 100 años, vaya que sí él tenía vigor, ¿verdad? Una vez que el Señor abrió la matriz de Sara, todavía le dio más hijos a Abraham, pero no fue con Sara. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y la clase pasada escuchamos que ese reír no fue un reír de incredulidad, sino que fue un reír de gozo, un reír de alegría, al decir, voy a ser mamá. ¡Qué bendición! ¡Wow! Yo creo que salió corriendo Sara a sus 90 años. Corre y corre diciéndole a sus vecinas, voy a tener un hijo. Mira, ya estoy esperando al heredero de Abraham. Dice, se reirá conmigo. Dice, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, es decir, se gozará juntamente conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le has dado un hijo en su vejez. Por lo general, las promesas de Dios tienen un tiempo de espera. En este caso, Abraham tuvo que esperar 25 años para el cumplimiento de la suya. ¿Cuántos de nosotros a las 2 semanas de pedir algo al Señor ya estamos desesperados? ¿Que cuándo será el cumplimiento de esa palabra? ¿Cuándo será el cumplimiento de Dios? ¿Cuándo mi hijo se convertirá? Mire, si Abraham tuvo que esperar 25 años, ¿qué no podremos usted y yo esperar 25 años? Yo creo que sí, ¿verdad? Aunque no diga amén, yo creo que sí podemos esperar 25 años. O a menos de que seamos nosotros de aquellas personas que oramos diciéndole al Señor, Señor, dame paciencia, pero ya. 25 años para el cumplimiento de la suya. Hay un dicho que dice que lo que mucho se espera, mucho se desea y mucho se ama. Lo que mucho se espera, mucho se desea y mucho se ama. No solo la espera fue larga, sino que las circunstancias también fueron adversas al cumplimiento de la promesa. Pero cuando Dios promete, Él cumple, pues para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. Pero recuerde, Dios quiere crear carácter o formar carácter en nosotros. Y la palabra y el nombre fue en el hebreo Yitzhak o Isaac, traducido en nuestro idioma, que significa risa. Pero puede ser 2 tipos de risa. El primero es de regocijo, sahak, de la raíz hebrea sahak, que es una risa de regocijo, pero también es mitzahek, que viene de burlarse. Es una risa que se burla. Por lo tanto, para Sara, su hijo era un motivo de sahak, regocijo.
Pero para Ismael, este niño que acababa de nacer era motivo de mitzahek, de burla. Para Sara era risa, de alegría, pero para Isaac para Ismael era de burla. ¿Y por qué decimos de burla? Porque el niño se burlaba de Isaac. Versículo 8 y 9 del capítulo 21. Y creció el niño, es decir, Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete. Pero recuerde que cuando los niños eran destetados ahí por ahí de los 2 años, 1 año y medio, 2 años de vida. Hoy en día las mujeres prefieren la famosa fórmula para destetar a los niños. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Y Dios le ha dado la capacidad a las mujeres para dar de amamantar a sus hijos aún hasta los 2 años de edad. Pero bueno. Y después de que fue destetado, Abraham hizo un gran banquete. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Qué pasaba con Ismael? Se burlaba de Isaac. No sé si a usted le ha pasado que alguien se burle de usted. Qué molesto es. Pero más molesto que todos los días esa persona se burle de uno. Eso trajo un poquito de problema con Sara, versículo 10. Por tanto dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Pregunta, ¿de quién fue la idea de darle a Agar a Abraham? ¿Y ahora qué está pasando con Sara? Está pagando las consecuencias de no consultar a Dios. Nace Isaac y el niño se burla. De hecho, la misma sierva ya se había ido y el Señor le dijo, regresa otra vez a la casa de tu señora. Y cuando Sara la volvió a tratar como una sierva, Agar se puso en conflicto. ¿Cuántos problemas, verdad? Pero bueno, así somos, yo creo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. La pregunta es, ¿cuándo tenemos que hacerle caso a nuestra mujer y cuándo no? Porque si nos vamos con Adán y Eva, el Señor le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, la disciplina. Cuando Sara le dijo a Abraham, aquí está mi sierva Sara, escuchó la voz de su mujer y toda la bola de problemas que tiene ahorita, sí. Entonces la pregunta, y a ver si aquí hay un varón sabio que me diga, ¿cuándo escuchar la voz de la mujer y cuándo no? Cuando la mujer esté llena del Espíritu. Pero aquí la misma Sara le dijo, aquí está Agar. Y a Abraham, bien obediente. Y ahora le está diciendo, despacha a esta mujer. Es la misma mujer. Entonces, ¿cómo saber? Cuando se recapacite en lo que ella dice, por ahí va. Debes ir a la palabra, debes ir a la Biblia. Ya casi le dan, ahí está en la misma cita. Exacto. ¿Cómo saber cuándo hacerle caso a la mujer y cuándo no? Aquí lo dice, no te parezca grave a causa del muchacho. ¿Qué fue? Entonces dijo Dios. Si la mujer me está diciendo que haga algunas cosas, lo que tengo que hacer es ir a la presencia de Dios, ir y consultar a Dios y que Dios me diga, sí, hazle caso a tu mujer o no le hagas caso a tu mujer. El problema radica en que la mayoría de los varones, y lo digo como varón, no vamos normalmente a consultar a Dios cuando nuestra mujer nos habla. A veces nosotros de nuestro ronco pecho decimos, no mujer, no tienes la razón.
¿Acaso ya Dios te dijo algo? No, no me ha dicho nada, pero como somos cabeza, somos autoridad, podemos decirle. Pero en este caso, Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu mujer. Y estamos viendo algo muy, pero muy delicado, porque Sara le está diciendo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, échalos. Es algo serio, es algo difícil, es una decisión difícil de tomar. Sin embargo, Dios le está diciendo, échalos. ¡Qué tremenda decisión! Y luego le dice, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué tremenda decisión para el varón, tener que decidir entre dos familias. Qué tremenda decisión. Y esto nos habla algo el Señor hoy, porque hoy en día las familias le llaman familias compuestas. Yo les llamo familias descompuestas. No están compuestas, sino descompuestas. Que tuvieron una esposa y luego se volvieron a casar y tuvieron hijos aquí, tuvieron hijos allá, y esto y que el otro, y bla, 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 bla. ¿Qué hacer? ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? La Biblia, a través de Abraham y Sara, nos está enseñando que tenemos que quedarnos con una sola familia. Y la otra familia la tenemos que despedir. Así de sencillo. Tenemos una familia, esa familia nos quedamos y la otra la tenemos que despedir. Y vamos a ver lo que hizo Abraham. Y ahorita usted está pensando y me dice, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Por qué? Bueno, ¿que no era hijo de Abraham, Ismael? ¿Y no era la sierva también esta mujer? Y Sara le dijo, esta es tu familia. Versículo 13 y 14, y también del hijo de la sierva haré una nación. Tú no te preocupes por la otra familia, porque es tu descendiente. Ismael fue próspero no por Agar, sino por Abraham. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Abraham, hemos visto que gracias a el faraón y gracias a Abimelech tenía mucho dinero. Era un hombre multimillonario, Abraham, y simplemente le dio pan y agua, así como en la cárcel, ¿no? Los mandó a pan y agua. ¿Qué no le pudo haber dicho a Abraham? Mira, Agar, te voy a despedir. Llévate unos cuantos siervos contigo, llévate ovejas, llévate vacas, llévate mi camello, 2 camellos que tengo ahí en la cochera, llévatelos a tu casa. La despide con dinero, con provisiones, pero Dios le dijo a Abraham a través de Sara, dale pan y un odre de agua. Y dice la escritura, le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ella anduvo errante en el desierto de Beerseba. La primera vez que se fue de la casa a Agar, ¿a dónde la encontró el ángel del Señor? En una fuente de agua. ¿Por qué no se fue a la fuente de agua? Porque luego a veces nosotros los seres humanos decimos, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Y compró su boleto del metro para aventarse al metro. Pero como ya lo subieron, dijo, sale muy caro. ¿Sabía ella dónde tenía que ir? A la fuente de las aguas. Pero se fue por el desierto errante. ¿Por qué Dios dice que hagan esas cosas? Si usted tiene una familia descompuesta, usted tiene que decidir entre una familia o la otra. No puede estar viviendo en 2 familias. No es posible. Por eso tantos problemas y tantos divorcios y tantos niños regados por todos lados. Usted tiene que darles pan y agua y despedirlos. Si la esposa quiere hacer vida con otra persona, que haga vida con otra persona. Pero usted quédese con su familia. No puede dividirse entre 2 familias. Hermano, ¿y qué va a hacer de la otra gente? ¿Qué va a hacer del muchacho? Si usted es creyente, usted va a confiar en que Dios va a proveer lo necesario para esa otra familia. Y los va a llevar al desierto
para que aprendan a depender de Dios. Mientras nosotros no seamos bíblicos en nuestra manera de tomar decisiones, y a veces el tomar decisiones es algo tajante, nuestras vidas van a estar divididas entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Génesis capítulo 21, versículo 15 y 16. Y le faltó el agua del odre. Era obvio que le iba a faltar el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones de esta naturaleza radicales para que puedan clamar a Dios, para que puedan acercarse a Dios, para ver si en su desesperación claman al Dios del cielo. A veces nosotros estamos tan dispuestos a darles una vida de placer en este mundo que lo único que estamos logrando es que esos muchachos y esas familias se pierdan más en el mundo. Es más, los mismos chiquitos, cuando platican con sus amigos, y una vez uno de mis hijos me platicó, y ya les platiqué aquí, que le preguntaron: oye, ¿cuántos papás tienes tú? Y le dijeron: 1. ¿Cómo que 1? ¿En serio? Qué raro eres. Yo tengo 4. ¿4 papás? Sí, 4. Y el otro decía: no, pues yo tengo 3. Y otro decía: yo apenas tengo 2. Y entre ellos se ponían y decían: ¿a poco no es padre tener muchos papás? Sí, porque lo único que te dan son juguetes y regalos, y te sacan a pasear y te llevan a todos lados y te consienten. ¿Por qué consienten los papás a los hijos que abandonaron? Por la carga de conciencia y por la culpa. Entonces, una de dos: o se agarran sus hijos y desaparecen a la otra familia. Desaparecer no quiere decir que los van a enterrar en el jardín, sino que se van a apartar, o dejan que los niños se vayan con la otra pareja y que hagan su vida aparte. Pero no podemos estar en 2 familias. ¿Y qué va a hacer de esos muchachos? Espero que se vayan al desierto, y para eso usted necesita estar orando, para que les falte el agua y clamen a Dios. Porque ¿sabe una cosa? La única manera en que usted y yo nos acercamos a Dios es cuando estamos en problemas. Es más, ¿cuántos de los que estamos aquí llegamos aquí al Señor sin problemas? Yo pensé que todos íbamos a levantar la mano. Sin problema, sin ningún problema. Toda nuestra vida era feliz, era próspera, nos iba súper bien. Y en ese andar en la vida como Ricky Martin, en la vida loca, dijimos: ay, yo creo que es tiempo de acercarme al Señor. No, todos llegamos con problemas, y problemas bien fuertes y profundos, y tuvimos que tocar fondo. Algunos tuvimos que tocar más que el fondo para llegar al Señor. Dios quería que Agar y que Ismael tocaran fondo. El niño lloró, y en Génesis, ¿se acuerda lo que le dijo el Señor? Génesis 16, versículo 9, lo que le dijo el Señor a Agar: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Quieres vivir en paz? Sujétate. ¿No quieres vivir en paz? Mira lo que te pasó por no obedecer la palabra de Dios. Versículo 17 del capítulo 21. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Ismael, que significa Dios oye. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Qué bonitas palabras, ¿verdad? Yo creo que Agar iba a escuchar: Cristo te ama. Es lo que a veces mucha gente quiere escuchar, ¿verdad? Cuando están en problemas quieren: ay, que Cristo me ama. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No es por tu causa, Agar, que yo he venido aquí a hablarte. Es por causa del muchacho. Es por causa del muchacho. Los chicos, los niños, están al cuidado del Señor. Y Dios no va a dejar a un niño desamparado y triste. Y usted dirá: bueno, ¿y los niños de la calle? ¿Qué están haciendo esos niños de la calle? ¿Sabe por qué están en la calle? Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que esté orando en favor de ellos. No hay absolutamente nadie. Desgraciadamente, como buenos cristianos, a veces se nos olvidan los niños de la calle.
Y decimos, mientras yo estoy bien, que el mundo ruede. ¿Qué importa a los niños de la calle? Hace poco, la otra vez, estaba viendo en Milenio Noticias y la verdad me dio tanto gusto esa noticia que dieron que deberían de difundir más ese tipo de noticias. Pusieron la noticia porque estaban hablando acerca de la trata de personas y sacan la noticia y yo dije, qué valiente este reportero de sacar esa noticia. Dice, grupo de cristianos de diferentes partes del mundo están llevando el evangelio a las zonas rojas de la Ciudad de México, a llevarles un mensaje de esperanza, a llevarles un mensaje de alegría y a llevarles un mensaje de amor. Y pasan a uno de los muchachos, uno de ellos era colombiano, creo yo, por el acento, que le estaba platicando a una de estas frutilupis, ¿verdad? Y le estaba diciendo, tú vales mucho, tú no tienes por qué estar en las calles, porque hace 2000 años, el Hijo de Dios fue a la cruz del Calvario, pagó por ti y pagó por mí, por lo tanto, tú ya no vales lo que vales tú, sino ahora vales la sangre del Hijo de Dios. Yo decía, ¿eso en las noticias? Y de pronto estaban ahí otros cuates cantando alabanzas al Señor y llevándoles el mensaje de esperanza. Y al final de la noticia se veía dos chicas orando por una de estas chicas, las frutilupis, ¿no? Y la chica estaba llorando a moco tendido. Yo decía, gracias Dios. En ese momento yo dije, gracias Dios por estos chicos que se están arriesgando. Y gracias Dios por el respaldo que tú les das al sacarlos en un medio de comunicación. ¿Cuántos de nosotros deberíamos estar haciendo eso? Llevando el mensaje de esperanza, llevando el mensaje de amor, llevando el mensaje de la cruz de Cristo para salvación. ¿Qué tienes? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Sosténlo con tu mano. A todas aquellas mamás que son solteras o que están divorciadas o solas, usted es la encargada de sostener a sus hijos de sus manos. ¿Cómo le va a hacer? No tengo idea. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita mucho valor. Y se necesitan muchos pantalones. Porque el tipo que trajo a luz este hijo es un irresponsable y me da vergüenza decirlo, pero es un irresponsable. Pero usted depende, hermana, de sostener a sus hijos de su mano y sacarlos adelante. Se puede. Se puede. Y es posible. Y más si Dios está con usted. Y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Yo haré de él una gran nación. Yo no sé si a usted, cuando ve a sus hijos, los ve como adorno de la casa, o como parte del mobiliario de una familia, o como el inventario físico ahí que tiene que estar, o el inventario fijo, o sinceramente los está viendo como siervos de Dios. Porque si usted está viendo a sus hijos como una carga, como una dificultad, como algo pesado, hermano, quiero decirle que a lo mejor en su casa tiene al futuro pastor, al futuro profeta, al futuro maestro, al futuro evangelista, al futuro apóstol del reino de los cielos. ¿Usted cómo sabe? No, pues es que yo lo veo como que no se le da. Bueno, lo mismo pasó con los discípulos del Señor. Nadie daba un clavo por ellos. Pero una persona en las manos del Señor puede hacer grandes maravillas. Por lo tanto, no menosprecie a sus hijos. Ok, yo sé que ahorita usted no lo ve tan inteligente y tan capaz y tampoco lo está viendo como va a ser el siguiente siervo del Señor. A lo mejor usted no lo ve así, pero si Dios lo está viendo así, usted tiene que tener los ojos de Dios. Y trate a ese hijo como un verdadero hijo de Dios. Sáquelo adelante, porque el Señor puede hacer una gran nación de él. Versículo 19 y 21. Entonces Dios le abrió los ojos. Ese me gusta. Entonces Dios, ¿qué?
Por eso cantamos, abre mis ojos, oh Cristo. No sé si usted lo canta. ¿Sí lo canta? Abre mis ojos, Señor. ¿Sí? Yo quiero ver lo que tú quieres hacer con mi vida. Abre mis ojos. Así como le abriste los ojos a Agar, abre mis ojos. Abre mis ojos. Y fueron abiertos los ojos de Agar y vio una fuente de agua. A veces nosotros estamos tan metidos en nuestros problemas que no vemos más allá de nuestra nariz. Y Dios tiene bendición alrededor de nosotros, pero por estar involucrados en nuestro problema no podemos ver la bendición de Dios. ¿Y qué había ahí? Una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Creció ese muchacho Ismael. Y mire, le voy a platicar algo muy curioso que me pasó en la cárcel predicando. Sí, no, porque hermano, ¿qué amigo del Chapo y cosas? No. Estaba predicando y se me acercó uno de los internos y me platicó su testimonio. Y me dice, hermano, mire, yo en mi incredulidad y en mi extravío, yo le decía a Dios, que no conocía, pero yo le decía a Dios, hazme inteligente, necesito ser inteligente. Mira dónde estoy, en una familia pobre, hazme listo. Y de pronto, a los 12 años, llegó una persona a predicarme el evangelio y la agarré a patadas y la corrí. Ya después crecí, tenía 18, 20 años y le decía, Dios, ¿por qué no me haces inteligente? Miren dónde ando metido, tengo que robar, tengo que asaltar a la gente porque no me has hecho inteligente. Y a los 20 años llegó un misionero y me empezó a predicar el evangelio y casi lo mato. Posteriormente, a los 27 años, yo le decía, Señor, hazme inteligente. Mira, tengo que ser narcotraficante para poder vivir porque no me has dado inteligencia. Y entonces llegó otro hombre a predicarme el evangelio y casi le entierro en mi jardín. De pronto un día me empezaron a perseguir en el desierto de Sonora. Y andaba huyendo en una camioneta, se le acabó la gasolina a la camioneta. El amigo y yo que íbamos en la camioneta nos bajamos y empezamos a caminar. Se nos acabó el agua, estábamos casi muertos en el desierto. Y en mis palabras decía yo, ¿ves Dios? Porque no me hiciste inteligente. Ahora estoy aquí en este desierto muriéndome. Y en eso abro los ojos, me acordé de Agar. Abro los ojos y veo una cubeta de agua en el desierto. Y me arrastro hacia donde estaba esa cubeta de agua. Y empiezo a tomar agua y digo, sí es agua. Y le digo a mi amigo, ven, aquí hay agua. Y el otro le decía, no te burles de mí, déjame morir en paz. Es que aquí hay agua. Y entonces agarré la cubeta, le di agua, recobramos las fuerzas y nos llevamos nuestra cubeta de agua por el desierto. Tome y tome agua hasta que nos agarraron. Nos trajeron aquí al penal y de pronto en la reja le digo, ¿ves Dios? ¿Por qué no me hiciste inteligente? ¿Por qué no me diste sabiduría? Por eso estoy aquí en esta mugrosa cárcel. Cuando de pronto llegó alguien y me dijo, vengo a predicarte las buenas nuevas de salvación. Y yo le dije, llévate tu mensaje a otro lado. Lo empujo y traía una Biblia, se cae la Biblia y se abre justo en los Proverbios de Salomón. Y dice, Proverbios de Salomón, la sabiduría de Dios. Entonces agarré y le dijo, espérate, no te vayas, espérame, ven. Quiero que me expliques esto. Y entonces dice el interno, yo no te puedo explicar, pero viene un hermano que viene cada semana aquí. Y él sí te puede explicar. Entonces vengo a que me explique. Ya se presentó conmigo y le empiezo a hablar de Dios y ven constantemente aquí. Y después él me dijo, la sabiduría de Dios estuvo durante toda mi niñez.
toda mi juventud y ahora que soy adulto, Dios estuvo llamándome. Tuve que quedar en el desierto casi medio muerto para poder acercarme a Él. Y yo dije, mira qué parecida está la historia tuya con la historia de Agar y el muchacho. Gracias a Dios. Digo, si hubieras sido listo desde la primera hubieras, ¿verdad? Pero como no eras listo, Dios te tuvo que traer hasta entonces para que adquirieras su sabiduría. ¿Cuántos de esos estamos aquí? Sí, ¿verdad? Amén. Somos esos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay algunas cosas que si yo fuera Abraham le hubiera pedido una explicación a Dios. Punto número 1, ¿por qué dices tu único? ¿Por qué he aquí, toma ahora tu hijo, tu único? Algunos dirían, bueno, porque ya despachó a Ismael y ya no está viviendo con él. Pero el Señor está diciendo, tu único. ¿Y dónde quedó Ismael? Dios desprecia las obras de la carne. Dios no toma en cuenta las obras de la carne. Dios no bendice las obras de la carne. En los esfuerzos humanos por lograr el beneplácito de Dios son, dice la Escritura, como trapos de inmundicia. Dios no va a tomar en cuenta ningún esfuerzo humano para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Simple y sencillamente es la gracia de Dios y la obediencia nuestra para que esas bendiciones se cumplan. Por eso Dios le dijo, toma a Isaac, tu único. Pregunta, ¿por qué le tuvo que decir el Señor, a quien amas? Señor, ¿no es suficiente para que me digas, ve y sacrifícalo? ¿Por qué me tienes que decir al que amas? Al que más quieres, al preferido tuyo, con el que habías hecho planes. ¿Por qué Dios tiene que ser tan específico? Y vete a la tierra de Moría. Moría. La palabra Moría en el hebreo es Moreyá, que está compuesta de dos palabras. La primera es Moré, que es la palabra maestro, y Ya es la terminación de Yahweh o de Dios. Vete al monte donde tu maestro será Dios. ¿Se puede imaginar ese monte, llegar a ese monte en donde Dios mismo nos va a enseñar? Sería maravilloso. El monte de la enseñanza de Dios, el monte donde el maestro es Dios, el monte Moriah. Vete a ese lugar y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, ¿qué quería decirnos Dios con esto que le está enseñando a Abraham? Es un tipo de lo que iba a venir posteriormente, no con el hijo de Abraham, sino con su propio hijo, al único al que él ama. Una voz del cielo vino del cielo: he aquí mi hijo en el cual tengo complacencia. ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar a su hijo por algunas personas que nunca se van a convertir? ¿Usted estaría dispuesto a sacrificar a su hijo por personas que en lugar de agradecerlo van a hablar mal de usted? Dios lo hizo, a pesar de, por un profundo amor por la humanidad. Y Abraham se levantó muy de mañana. Características de Abraham. ¿Se acuerda lo que le dijo Sara? Ve y despídela, escucha la voz de tu mujer. ¿Y qué dijo? Rápido lo hizo. Ve y ofrece a tu hijo en sacrificio, y a la mañana siguiente ya estaba en camino. Nosotros, Dios nos dice una cosa y le decimos, espérate a los comerciales, Señor. Espérate al medio tiempo. Cuando Dios da una orden, Dios quiere respuesta inmediata.
Él no quiere que nos esperemos. Y si el Señor nos dice, ama a tu esposa, varón, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuándo? Ya, ahorita. Y si el Señor le dice a las esposas, sujétate a tu marido, ¿cuándo? No, ya que cambie. Cuando cambie me sujeto. Mientras tú no hagas tu obra, Señor, yo no hago la mía. Si usted quiere recibir bendición, hermanos, la respuesta nuestra hacia su voluntad tiene que ser ya. Ya, en este momento. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Qué fue lo que enalbardó? Un asno. No fue un camello, ni un caballo, fue un asno. Y cuando Jesucristo entró por la ciudad, a la ciudad, en la puerta norte de la ciudad, ¿en qué venía? ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver muchas coincidencias. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Por qué al tercer día? ¿Qué tiene que ver que al tercer día él vio ese lugar de lejos? Porque para Abraham, su hijo ya estaba muerto, sí. Con los 3 días que Jesucristo iba a estar muerto. Para Abraham, desde que salió hasta ese lugar, su hijo ya estaba muerto. Porque iba a ser ofrecido en holocausto. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5, capítulo 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¡Wow! Es increíble, hermanos, este versículo. No sé si usted lo puede ver. ¿Qué dice ahí? Esperad aquí, y yo y el muchacho. Esto nos indica que aún en ese Vía Crucis de Jesucristo, el Padre estuvo con él. Todo el tiempo estuvo con él hasta el momento de que entregó el Espíritu. ¡Wow! Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Increíble palabra profética de los labios de Abraham. ¿Cómo sabía Abraham que iban a regresar? El libro de los Hebreos nos habla de que él pensaba en la resurrección de entre los muertos. Abraham creía en la resurrección de entre los muertos, pero él estaba hablando proféticamente. El muchacho adoraremos. El muchacho adoraremos. Hermanos, ¿dónde es el lugar por excelencia de adoración? En la cruz. En la cruz es el lugar de adoración por excelencia. ¿Por qué? Porque ahí estamos rindiendo nuestras vidas ante el Todopoderoso. Es a través de la puerta que es Jesús que entramos. Pero el lugar de adoración, hermanos, es una cruz. Una cruz en donde su Hijo amado iba a ser sacrificado. Y volveremos a vosotros. Yo y el muchacho iremos ahí. ¿Sabe cuántos años tenía el muchacho en ese entonces? Alrededor de 30 años. Alrededor de 30 años tenía Isaac en ese momento cuando fue sacrificado. Pero entonces, ¿por qué dice muchacho? ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 y un cachito. 130. A los 130, ¿usted cómo ve a una persona de 30? Adolescente, mugroso. A mí ustedes me ven como adolescente. Ese muchacho tenía alrededor de 30 años. Hay algunos comentaristas que dicen que tenía alrededor de 35 años o 37. Pero la mayoría de los comentaristas ratifican que tenía más de 30 años. Para mí, en lo personal, y eso es un comentario personal, tendría 33 años. La misma edad de Jesucristo.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Tomó la leña del holocausto, el Señor, no fue el Imperio Romano, no fueron los judíos, fue el Señor mismo quien tomó la leña y la puso sobre la espalda de Jesucristo. Hay una controversia de quién llevó a la cruz a Jesucristo. ¿Los judíos, los romanos o nuestros pecados? Ninguno de los tres. Quien llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario fue Abraham, fue el Padre, por amor a nosotros. Fue el perfecto sacrificio de su Hijo en llevar a Jesús a la cruz. ¿Por qué tuvo que cargar Jesús la cruz del Calvario? Porque el tipo que estaba representando en Abraham es que el Hijo tenía que llevar la leña del holocausto sobre sus espaldas. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué lindo. El Padre siempre al lado del Hijo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Entiende ahora la oración en Getsemaní? Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios proveerá holocausto. Hay algo, hermanos, que hay dentro de la teología, del estudio teológico, y se llama la ley de la primera mención. Esto significa que cuando se ve la palabra por primera vez en la Biblia, ese es el significado principal de todo el concepto que se va a manejar con esa misma palabra a lo largo de la Biblia. La ley de la primera mención es qué significa o en qué contexto está esa palabra para poder extenderla a lo largo de la Biblia. Y la palabra proveer es la palabra jireh en hebreo, que es proveedor o lo proveerá. Dios se comprometió para proveernos un redentor. Y muchas veces nosotros hemos agarrado ese nombre del Señor, esa característica del Señor, esa cualidad del Señor que es jireh, para rebajarla a cosas materiales. ¿Usted cree que ese nombre, ese atributo de Dios que es jireh, sirve para cosas materiales? Jireh significa proveer un cordero para holocausto. Cuando hablamos de Dios es Dios jireh, es el que proveyó del holocausto, el cordero para el holocausto. Es más que suficiente para mí. ¿Por qué utilizar ese nombre para decir Dios me va a dar un celular? Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que se complace en darles cosas a sus hijos, pero ese es el punto principal. No utilicemos ese nombre de jireh para cosas vanas. Es más que eso. Es un nombre, es una característica, es un atributo de Dios que se comprometió a proveernos un redentor, y Él proveyó a su Hijo Jesús como el sacrificio definitivo. Yo creo que yo no tengo cara con qué pedirle más cosas a Dios. ¿Con qué cara puedo presentarme delante de Dios y decirle: Señor, dame un carro? Si Él ya dio todo, Él dio, gracias hermano, Él dio a su Hijo. Ya no necesito más, hermanos, yo ya no necesito más. Realmente, hermanos, ¿por qué rebajar al Todopoderoso que ha dado a su Hijo para seguir pidiendo cosas que no valen la pena? Y utilizar el nombre jireh. Es que Dios es jireh, mi proveedor. Mira, me proveyó aquí de una licuadora. Con licuadora o sin licuadora, hermano, Dios ha abierto las puertas del cielo a través de su Hijo. Y jireh significa proveyó el cordero del sacrificio, su Hijo.
Hermanos, yo no sé si yo estuviera en la cruz del Calvario, al pie de la cruz del Calvario, viendo al Hijo de Dios crucificado. Hermano, yo no soportaría eso. Yo tal vez hubiera dicho al Imperio Romano, yo quiero que me claven junto con él. Yo no puedo soportar eso. Que el justo pagando por mí, que soy un injusto. Perdóneme, hermano, pero Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Increíble. Cordero de Dios, provisto por Dios desde el libro de Génesis, en este pasaje con Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Edificó ahí un altar. ¿Se acuerda cuál es una de las características principales de Abraham? Edificar altares. Nosotros deberíamos de tener un altar que nos recuerde todos los días. Y acuérdese que lo que nosotros conocemos como altar no es lo que está haciendo Abraham, sino el altar es un recordatorio de que Jesús fue a la cruz. Y antes de salir de casa, nosotros tenemos que recordar, Jesús fue a la cruz por mí. A veces personas me dicen, hermano, la verdad es que ya no amo a mi esposa. Arrepiéntete. Cristo murió por ti. Eso es una motivación suficiente para amar a tu esposa. Cristo murió por ti, es suficiente. Hermano, yo no me puedo sujetar a mi marido. Arrepiéntete. Tu motivación es que Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Y eso es una motivación suficiente para vivir la vida cristiana. No necesitamos más. Para amar a nuestros hijos, para amar a nuestros enemigos, para amar a mi esposa, para amar a mi esposo, para amar a mis hermanos en la congregación. Cristo murió por mí. Más que suficiente. Mire, yo no quiero hacerlos sentir mal, ni mucho menos. Pero a veces nosotros... Y nos dicen, hermanos, ¿quiénes tienen alguna necesidad? Levanten las manos porque vamos a orar por usted. Yo creo que nadie deberíamos de levantar la mano, porque para mí es suficiente que Cristo haya muerto por mí. Y si Cristo murió por mí, no tengo ninguna otra necesidad. Si no tengo que comer, no me importa. Si no tengo que vivir, no me importa. Si no tengo que vestir, no me importa. Cristo murió por mí, eso es más que suficiente. No tengo más necesidades. Pero nos hemos convertido, hermanos, en personas materialistas. Hemos dejado lo espiritual, hemos dejado lo verdadero para convertirnos en personas como las que están allá afuera. Yo sé, hermanos, que tenemos necesidades, pero le tengo una buena noticia. Cristo ya la sabe. Y le tengo mejores noticias. La respuesta ya viene en camino. Ya la respuesta viene en camino. Usted no se preocupe por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, por lo que le ha de vestir, porque vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe de lo que tienes necesidad. Busca primero el reino de Dios y justicia, y estas cosas vendrán como una añadidura, no como una necesidad, sino como algo añadido, sino como algo que no necesitamos, hermanos. Lo único que necesitamos a Cristo en el corazón. Él proveyó ya un cordero y es más que suficiente. Y si tengo un bonito traje, qué bueno. Si es de marca Libre o Suburbia, no me importa. O si es Hugo Boss, ¿qué importa? Es un pedazo de tela. Lo único que yo necesito es que Él camine a mi lado. ¿Hacia dónde vamos, hermanos? Hacia la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, acompáñeme. Mi Padre Celestial irá con usted a su lado. No tenemos más por qué temer. Y ató a Isaac, su hijo. Y a veces Dios nos tiene que atar, hermanos. Y a veces Dios nos tiene que dejar inmóviles. Y nos tiene que meter y nos tiene que apretar en circunstancias difíciles para lograr su objetivo. Abraham ató a su hijo. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Wow. Capítulo 22, versículo 9 y 10. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. ¿Sabe qué estaba haciendo Abraham? Un ensayo. Estaba ensayando lo que iba a ser representado en la cruz del Calvario. Haréis estas santas convocaciones, que son las fiestas del Señor. La palabra convocación en el hebreo es la palabra mikra, que significa ensayo. Las fiestas del Señor, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, son ensayos. ¿Para qué? Para su venida. ¿Para qué ensayan los músicos? Para que cuando se presenten, toquen de maravilla. Los bailarines, las personas que danzan, ¿para qué ensayan? Para que cuando se presente todo les salga perfecto, no como la selección mexicana, que todo salga perfecto. Entonces, ¿para qué vamos a estar ensayando las fiestas del Señor? Para que cuando Él venga nos salga a nosotros perfecto. Estemos preparados, hermanos, para su venida, porque las fiestas del Señor no son, iba a decir en el original hebreo, pero lo voy a decir, pachangas. Las fiestas del Señor son una representación para lo que ha de venir. Es una palabra profética, es la profecía exacta para la venida del Señor. Para eso sirven las fiestas del Señor. Y tal parece que a nadie le interesa conocer lo de las fiestas del Señor. Ay, pues, Pascua, hay que comer cordero. No, pero en fin. Ahora, viene lo bueno. Viene lo bueno de esta primera parte. Hoy le dije que iba a haber dos cosas muy buenas. La primera, señores, Jireh. Mire, este es versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Carnero significa sustituto. No era el cordero, sino era un sustituto en ese momento. Después vendría el Cordero de Dios. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. ¿Qué fue lo que va a proveer? El cordero, el verdadero cordero, el unigénito, su hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. ¿En dónde será provisto? En el monte del Señor. ¿En qué monte estaban? En el monte Moría, el monte Moreyá, donde Dios enseña. ¿Qué es lo que va a enseñar? Mire, este es el monte Moría. Esto es una representación del monte Moría. En esta parte que está aquí, ahí se quedaron los siervos de Abraham. Y en este lugar de acá, ahí Abraham puso el altar para sacrificar a Isaac. Si lo vemos desde la vista perspectiva, desde arriba, ese es el plano de la ciudad de Jerusalén, el monte Moría. ¿Qué se construyó en el lugar donde se quedaron los siervos? El templo de Salomón. En ese lugar, geográficamente hablando, donde se quedaron los siervos del Señor, se construyó ¿qué? El templo de Salomón. Significa que en el templo estarán sus siervos. Y en el lugar del holocausto, geográficamente, en el lugar del holocausto donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿a que no sabe qué se erigió? La cruz de Cristo, geográficamente. Para que usted y yo entendamos el control que Dios tiene sobre todo el mundo. Para que usted y yo entendamos el poder del Dios soberano. ¿Quiénes pusieron en ese lugar la cruz? ¿Los judíos? ¿Los entendidos? Los romanos. Los romanos pusieron esa cruz ahí. ¿Ordenada por quién? Por el Todopoderoso. Aún el Señor a los mugrosos romanos los hizo que fueran hasta ese lugar, precisamente en el lugar geográfico donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y pusieran esa cruz para decirle a todo el mundo: yo tengo el control y no hay nadie fuera de mí. Increíble, hermanos. Increíble la forma en que como Dios tiene control de todas las cosas. Y si Dios tiene control de todas estas cosas, ¿tendrá control sobre su vida?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hay nada que pueda, los pueda hacer cambiar los planes de Dios. Génesis capítulo 22, versículo 15 al 17. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué no ya se lo había dicho antes a Abraham? Quiere decir que una promesa muchas veces está condicionada a nuestra obediencia. Porque le dijo: por cuanto has hecho esto, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, de cierto bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Yo sé, hermanos, que a veces Dios nos ha dado una promesa a nosotros. Y decimos: ¿cuándo será el cumplimiento de esa promesa? Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y la promesa no llega. ¿Y sabe por qué no llega la promesa? Porque nos falta el ingrediente llamado obediencia. Cuando uno obedece, la promesa se cumple. Así como fue con Abraham. Y estamos hablando del padre de la fe. Por eso todas las promesas de Dios, búsquelo ahí. Es más, usted tiene su Biblia de promesas. ¿Sí las compró? Subrayado. ¿Promesas? Bueno, cheque la condición para que se cumpla la promesa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. ¿Cuál es la condición? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ay, no, Señor, yo quiero la añadidura. No tengo ganas de buscar tu reino ni tu justicia. ¿Usted cree que las añadiduras vendrán? Todas, absolutamente todas las promesas, cualquiera que usted quiera, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y tú y tu casa. ¿Cuál es la condición? Cree tú en el Señor Jesucristo. Tú cree. Y entonces, si tú crees, vendrá la promesa de Dios. Pero si no creemos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo va a llegar? Todas las promesas, aún hasta Abraham. Versículo 18 y 19. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó a Abraham en Berseba. Y viene algo muy triste. Génesis capítulo 23 del 1 al 2. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Después, dice, se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. ¿Que no tenía mucho dinero Abraham? Pero no tenía heredad, no tenía posesiones, no tenía terrenos, no tenía casas, no tenía nada. Y nosotros preocupados por tener terrenos y casas, edificios. Él tenía todo el dinero para tener no sé cuántas cosas y no tenía nada, porque él entendía a qué venimos a esta tierra: a ser peregrinos, a ser forasteros. ¿Se da cuenta que nuestras prioridades están cambiadas? Que primero buscamos el reino de la tierra y sus añadiduras, que antes de buscar el reino de Dios y sus añadiduras. Que hacemos tesoros aquí en la tierra y el Señor nos dice: haz tesoros en los cielos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, y hay que ser buenos administradores, pero eso no es el objetivo principal, hermanos. Abraham tenía dinero en abundancia y no tenía dónde sepultar a Sara, y de pronto salió ahí un vivales. Versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, eteo, a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. Y luego le dice, y respondió Efrón a Abraham, diciendo: señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Pero qué es esto entre tú y yo? 400 ciclitos de plata, ¿no? Ahí te la estoy regalando para que vea que en el mundo hay muchos vivales.
Entierra pues a tu muerta. Y entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham en Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. No tuvo ningún empacho Abraham en sacar el dinero, ya está tu heredad. No se puso a regatear, no se puso, bájamelo poquito, y si te compro 2, ¿a cuánto me lo dejas? Simple y sencillamente, esto es lo que, ahí está, él no escatimaba en eso. Bueno, no tenía problemas con eso. Pero ¿sabe más o menos de cómo fue ese negocio? Mire, en tiempos de Jeremías, el Señor le dijo que comprara una heredad. Jeremías capítulo 32, versículo 8 al 9, dice, y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra del Señor, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti que te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra del Señor, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, la pesé el dinero 17 ciclos de plata. Y eso ya había un proceso de inflación, ya los ciclos de plata se habían devaluado, ya 400 para sepultar a Sara y 17 una heredad. ¿Se da cuenta que le querían ver la cara a Abraham? ¿Y usted cree que a Abraham le preocupó eso? En lo absoluto, hermanos. Cuando dependemos de Dios, hermanos, Dios provee abundantemente. Dios está a cargo de sus hijos. Pero esa provisión, recuerde, no tiene que ver con su nombre Jireh. Jireh es algo más solemne, más alto, con más carga espiritual. Dios es el que provee. Génesis capítulo 23, versículo 19 y 20. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Viene la historia para buscar esposa para Isaac. Pero esto no lo podemos decir sin antes no se toma un cafecito y le damos al final de esto.